siempre y contemplarlo a Él. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Mi alabanza de continuo estará en todo momento. Danzaré en medio de la prueba, adoraré, mas cuando clamo su respuesta es que aquí estarás. Danzaré en medio de la prueba, adoraré, mas cuando clamo su respuesta es que aquí estarás. Aquí estás. Una cosa demando a Jehová y esta buscaré, estar yo en su casa por siempre y contemplarlo a Él. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Mi alabanza de continuo estará en todo momento. Danzaré en medio de la prueba, adoraré, mas cuando clamo su respuesta es que aquí estarás. Danzaré en medio de la prueba. Bendiciones. Aquí estoy una vez más. Mi nombre es Anel Moreno. Y vengo en esta mañana a compartirles la palabra del Señor y voy a hablarles sobre la gracia. Estamos aquí en la iglesia de KCC, Kingdom Connection Center, y estamos en todo este mes de agosto, estamos hablando sobre la gracia. Amén. La gracia que recibimos y que tenemos de parte del Señor cuando venimos a ser hijos de Él, cuando venimos a aceptarle al Señor Jesucristo en nuestro corazón y Él nos llena de su amor, de su gracia, de su perdón, de su misericordia. Amén. Y ahorita les voy a presentar un tema, pero primero quiero que oremos rapidito. Señor, gracias por esta mañana, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia. Aquí estoy en esta mañana, Señor, compartiendo a mis hermanos, a mis hermanas, a los televidentes, Señor, a todas aquellas personas que me van a escuchar, Padre, para hablarte a ti, Señor. Te pido que me uses, me llenes de tu presencia, de tu Espíritu Santo, para compartir de tu amor, de tu gracia, de tu perdón, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues quisiera que vayamos a la Biblia, aquellos que tienen su Biblia, ¿verdad? Y los que no lo tienen, pues me pueden escuchar. Ahora les voy a compartir sobre la vida de Esteban. Estamos hablando sobre la gracia del Señor. Cómo Dios y el Espíritu Santo estaban con Esteban y Esteban era lleno de gracia y de sabiduría y del Espíritu Santo. Vamos a la palabra, a Hechos 6. Voy a estar leyendo un poquito de la palabra para que podamos tener un entendimiento, ¿verdad? No me voy a leer tanto, pero voy a especificar cada punto, amén. Entonces, como les había dicho en Esteban, vamos a Hechos 6:1. En aquellos días, como crecieron el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Amén. Y nosotros persistiremos en la oración
y en el ministerio de la palabra. Ahora vamos al 5, estamos en Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Estoy hablándoles sobre la vida de Esteban. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ellos buscaban a 7 diáconos, pero tenían que estar llenos del Espíritu Santo, tenían que ser de un buen testimonio y de sabiduría para poderse encargar de las viudas, porque no podían los demás, ¿verdad? No podían los demás discípulos de Dios estar en todo, estar sirviendo, estar en la palabra de Dios, estar orando. No se puede todo a la misma vez. Amén. Por eso el Señor capacitó a Esteban. Esteban empezó a servir. Esteban era un hombre de sabiduría porque estaba lleno de gracia. Amén. Era la gracia del Señor, porque Esteban tenía un corazón dispuesto. Era un varón lleno del Espíritu Santo y de temor a Jehová. Pero aquí en adelante agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Les tuvieron que imponer las manos, ¿verdad? A todos estos varones que les he presentado. Ahora un poquito en adelante en el Hechos 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Entre más ellos oraban, entre más ellos imponían las manos, entre ellos más le daban al pueblo, ¿verdad? La palabra del Señor, oraban, servían a las viudas. El Señor les daba y les multiplicaba más hombres y mujeres a los pies de Cristo. Por eso es tan importante que cuando estamos en la iglesia, cuando venimos a la casa del Señor, estando dentro de la iglesia y estando afuera, hay que agradar al Señor, hay que servirle al Señor. ¿Para qué? Porque debemos de multiplicarnos. Hemos estado hablando sobre la multiplicación y aquí nos está mostrando bíblicamente que eran llenos del Espíritu Santo y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Ya hemos hablado sobre la multiplicación, pero ahorita estamos hablando sobre la gracia. Cómo el Señor nos ha multiplicado, cómo el Señor nos ha hablado sobre el Espíritu Santo, sobre su reino, pero después de todos esos procesos que hemos pasado, el Señor llena a sus hijos y a sus hijas de gracia. Amén. Entonces, más adelante, hablando del arresto de Esteban, ¿por qué arrestaron a Esteban? A Esteban lo arrestaron por hablar la verdad, porque él no callaba. Él fue torturado, apedreado. Sí, cuando el Hijo de Dios, cuando la hija de Dios, un hijo verdadero, una hija verdadera, va a hablar de Dios sin tapujos, sin nada medias, va a hablar a la gente, va a hablar a las personas del mundo, las personas de afuera. Vamos a ser humillados, vamos a ser callados, vamos a ser agredidos, vamos a ser avergonzados, vamos a ser, a uno los van hasta matar, los van a torturar. ¿Por qué? Por amor a Cristo. No todo mundo está dispuesto. A mí me encanta la vida de Esteban. Esteban no cayó
la verdad del Señor, pero murió por el Señor. Inmediatamente el Señor se lo llevó a sus pies, al estrado, al trono. Él más adelantito, ahorita les voy a comentar cómo él empezó a ver la gloria de Dios. Cómo él empezó a ver, ahorita nos explica la Biblia, cómo Esteban empezó a ver la gloria del Señor. Vio a Dios en el trono, en el cielo, amén. Entonces sigamos continuando en Hechos 6:1. Y Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Eso se lo dio el Señor, eso se lo dio el Espíritu Santo. Esteban estaba lleno de gracia y de poder y señales, disculpen, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahí nos está enseñando, hermanos, hermanas, amigos televidentes, que nosotros desde que estamos con Jesucristo, aceptamos al Señor, obedecemos su palabra, lo honramos, ahí está ya la gracia del Señor. Ahí viene la gracia. José fue revestido del poder del Espíritu Santo y empezó a hacer señales y prodigios por Jesucristo. Jesucristo usaba a Esteban en grande manera. Continuamos. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Ya tenía enemigos Esteban. ¿Cómo que disputando? ¿Cómo es disputar? Contendiendo. No estaban de acuerdo. Esteban tenía una grande sabiduría. Esteban conocía la palabra del Señor. Esteban estudiaba. Esteban era un hombre muy sabio. Amén. Por eso es muy importante que escudriñemos la palabra, que la entendamos, que la leamos a diario, que antes de dormir la sigamos escudriñando. ¿Para qué? Para que podamos tener sabiduría, para que podamos venir a saber el conocimiento del Señor. Vamos a continuar. Pero no podían resistir a la sabiduría. Ya ven lo que les estoy comentando en el Hechos 6:10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, ¿quién? Esteban. Todas esas personas que les puse, los de Cirene, los de Alejandría, los de Cilicia, de Asia, eran enemigos de Dios. No aceptaban el evangelio. ¿Ok? Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ok, eso ya no es bueno. ¿Por qué? ¿Cómo sobornar? Estas personas, los de Alejandría, los de Cilicia, los de Cirene, arremataron contra Esteban. Empezaron a sobornar. ¿Cómo sobornar? A usar a las otras personas para que mintieran, para que le hicieran daño a Esteban, que él estaba hablando mal de Moisés. Y eso no era cierto. Ellos tenían coraje porque Esteban tenía la sabiduría del Señor. Esteban tenía la sabiduría de lo alto, que él sabía la palabra. Amén. Entonces, soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Los del pueblo, que eran los ancianos y los escribas, metiéndole, arrebataron y le trajeron al concilio. Quiere decir que lo agarraron a Esteban, ¿ok? Ya Esteban ya lo tenían agarrado, ya no estamos de acuerdo con lo que dices. Ahí es cuando el enemigo empezó a usar a toda esta gente y Esteban empezó a sufrir a causa de Jesucristo, a causa de la verdad. Pero Esteban estaba lleno de gracia y de poder y del Espíritu Santo. Amén. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemias contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Eso era mentira, eso no había hablado Esteban. Eso era un complot.
Era un complot que el enemigo usó a esta gente para estar en contra de Esteban. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron el rostro como el rostro de un ángel. ¿Quién? ¿A quién? A Esteban. Todos los que estaban sentados en el concilio para acusar a Esteban, vieron el rostro de Esteban como de un ángel. Esto a mí me impacta mucho, porque quiere decir que a él, las mismas personas del concilio que estaban acusando a Esteban, miraban el poder de Dios, miraban la grandeza de Dios en el rostro de Esteban. Esteban fue un hombre grandemente usado por el Señor. Amén. Estoy casi para terminar. Voy a platicarles sobre la muerte de Esteban, cómo murió él a causa del Señor. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Estamos en Hechos 6:7. Y él le dijo, varones, hermanos y padres, oíd el Dios de la gloria. Apareció a vuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió a la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en los cuales vosotros habitáis ahora. Ahí estamos hablando ya sobre Abraham. Ahorita estoy hablando sobre Esteban. Pero ya Esteban está comunicando en el concilio a los escribas y a los sacerdotes todo lo que el Señor ha hecho en la vida de sus discípulos, de sus hijos. Así como Abraham tuvo a sus hijos y José fue lleno de la gracia y del Espíritu Santo. Amén. Pero ahorita estoy hablando sobre la vida de Esteban. Estoy hablando sobre la muerte de él y cómo él halló gracia delante del Señor. Ahora vámonos a Hechos para terminar. Hechos 7:46. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Esto está fuerte aquí. Dice el Señor aquí, dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Que mi casa me edificares, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo tu mano todas estas cosas, duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Por eso debemos de estar atentos, hermanos, hermanas, amigos televidentes. Es tan importante, es tan crucial en nuestras vidas venir al conocimiento del Señor, aceptar al Señor en nuestras vidas, reconocerlo como nuestro único Salvador, que Él es un Dios de amor, Él es un Dios de perdón. Pasamos cosas difíciles, pero ahí está la gracia del Señor, que si tan solo confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor de nuestras vidas, seremos salvos. Por eso aquí el Señor está hablando. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistir siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Yo no quiero resistir. Cada familia, cada persona viene de diferentes generaciones. Yo no quiero tener los errores o horrores como que cometieron mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. No, yo quiero agradar a Jehová. Yo quiero obedecer al Señor. Eso tiene un costo, que tienes que morir a tu carne, tienes que morir a los deseos del mundo. No es fácil, pero no es imposible. Por eso este varón, lleno de Dios, de la sabiduría de Dios, lleno del Espíritu Santo, fue inmediatamente a la presencia de Jehová. Ya voy a terminar en el Hechos 7:55. Vamos mejor a la 54.
Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Acuérdense que ya les platiqué todas esas personas que estaban en contra de Esteban. Esteban habló la verdad. Esteban no cayó todos los prodigios que hacía el Señor. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban ya estaba viendo la gloria del Señor. Cuando lo empezaban ya a apedrear, porque sabía que lo iban a matar, él ya estaba viendo los cielos abiertos. Eso es algo maravilloso en la vida de Esteban, que nos pone de ejemplo a nosotros cómo morir a causa de Cristo. Amén. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. A Esteban murió apedrado. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esa es otra historia. Saulo fue un perseguidor de la iglesia. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo hecho esto y durmió. Aún así Esteban le dijo al Señor que los perdonara. Aún así Esteban le dijo al Señor, no tomes en cuenta su pecado. Pero Esteban, toda su vida, estuvo lleno de gracia, de favor y del Espíritu Santo. Traigo esta palabra para ustedes. Tuve mucha lectura sobre este tema, porque este tema es algo poderoso para la vida de los creyentes y de los no creyentes, para cómo podemos estar llenos de la gracia del Señor. Para terminar, voy a dar un testimonio, cómo su servidora fue llena de la gracia de Dios. Yo siempre puedo ver la gracia del Señor, pero antes de llenarme de la gracia del Señor, me arrodillo ante Dios y primero le digo, Señor, perdóname. Perdóname porque si te fallé ayer, te fallé antier o te fallé en este día, perdóname. Y el Señor ve en tu corazón. El Señor, nadie podemos escondernos. El Señor Jesucristo escudriña todo de nosotros. No podemos esconder nada de Él. El Señor ve tu corazón y es que ahí empiezas a humillarte y el Señor empieza a ver tu corazón hacia Él, cómo le amas, cómo le sirves, así como le sirvió a Esteban, y lo llena de gracia. Tuve una cita hace poco, su servidora, en la corte. Amén. Estaba un poquito nerviosa, pero dije, no, si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Fui de las primeras que pasó a la corte, y antes de salir de mi casa a la corte, dije, Señor, dame de tu gracia. Todo este tema estamos hablando de la gracia del Señor. Van a escuchar más predicadores, amén. Y le dije, Señor, lléname de tu gracia. Dame de tu gracia con el juez. Yo iba con esa seguridad, yo ya iba con esa afirmación de que el Señor iba a ser mi abogado, iba a ser mi juez y me iba a dar gracia y favor delante de los hombres. ¿Ok? Cuando ya pasé yo a la corte, inmediatamente el Señor me dio gracia. Salí inmediatamente, usted no debe nada, usted no debe ni un ticket, váyase, no va a pagar nada. Le dije, gracias Señor, gracias por tu gracia. Con esto me despido, Dios me los bendiga, espero que hayan sido llenos de la palabra y nos vemos muy pronto. No se olviden, estamos en KCC y le damos gracias a Dios por esta tarde. Amén.